Decir que a estas alturas del partido uno casi, o es muy regular que uno pueda escoger en qué medio desenvolverse debido a que pues no hay mucho de dónde escoger, ¿no? No hay muchas ofertas laborales. Entonces le toca a uno, pues, primero lo que vaya apareciendo en el camino, tomando experiencia y después quizá cuando tenga ya uno un nombre, cuando lo vayan conociendo, pues podrá tener la posibilidad de decidir qué medio cubrir. Yo estoy en prensa, en prensa digital, porque trabajo con la página web de Vanguardia Liberal, es vanguardia.com. Pues digamos que es un ejercicio un poco diferente al impreso en cuanto a la inmediatez, en cuanto a la facilidad de alguna manera que hoy tienen las personas de acceder a la información desde dispositivos móviles, computadores. Entonces, pues es como otras posibilidades que se generan. Pues también tenemos la posibilidad de hacer videos. Entonces, pues inicialmente yo sí estuve en prensa escrita, estuve en el periódico Cubo y luego pasé a vanguardia.com. Bueno, de la ley de prensa, pues lo que conozco es pues el artículo de la Constitución que dice que todos los colombianos tenemos derecho a informar y a recibir información veraz, oportuna, imparcial. Pues digamos que no es una ley como tal, pero pues es un artículo que está dentro de la Carta Política de Colombia, que es la máxima ley. Básicamente eso. Lo otro que uno se va pues encontrando en el camino, en el ejercicio de su profesión, es pues no tanto ley de prensa, sino por ejemplo, si hay una persona que está capturada, yo no puedo publicar el nombre de esa persona porque el periodista y la ciudadanía debe garantizarle el derecho a la presunción de inocencia. Entonces, hasta tanto esa persona no sea condenada o hasta tanto no sea enviada a un centro de reclusión, pues no se debe divulgar su nombre porque hasta ese momento es libre. Cuando ya una persona se envía a la cárcel, aun cuando no haya sido condenada, pues eso ya infiere que hay ciertos indicios, ciertas pruebas de que tiene responsabilidad en el hecho. Entonces, en ese sentido, pues ya uno puede publicar el nombre de la persona. En el caso de los menores de edad, por ejemplo, nosotros no podemos, cuando un niño es víctima de algún tipo de delito, no podemos publicar el nombre del menor por la ley de infancia y adolescencia. Igual pasa cuando hay un menor detenido. Entonces uno tiene que aprender a manejar el lenguaje en esos términos porque un menor nunca es capturado. Los menores cuando son detenidos ni siquiera se les deben poner esposas. Entonces también uno en el lenguaje tiene que manejar esa delicadeza para referirse a los menores de edad, aun cuando haya cometido quizá un homicidio. Cosas como esa, no mencionar el nombre. Por ejemplo, cuando un menor es víctima de abuso sexual y a la persona que cometió ese delito, en ese menor es algún familiar o un pariente cercano, el papá o el padrastro, pues tampoco es recomendable publicar el nombre de esa persona porque lo que hace es que se descubre, o el entorno donde se desenvuelve esa persona pues va a descubrir quién es el victimario y por ende quién es la víctima, y eso ya no protege al menor como tal. Entonces, en esas circunstancias puntuales, pues ya uno tiene que aprender en el ejercicio de la profesión, pues qué cosas debe decir, qué cosas no debe decir, cómo manejar el lenguaje, porque de no hacerlo, el periodista se puede ver implicado también en un delito.
De alguna manera sí, pues Colombia, aun cuando hay conflicto armado, aun cuando hay ciertas circunstancias que de alguna manera atentan contra la libertad de prensa, que en última sería como lo principal, pues hay algunos medios de comunicación que cumplen con esa ley. Se trata de informar de la mejor manera, de llegarle a la comunidad, de escucharla, de servir como un puente de comunicación entre esa comunidad y la dirigencia política o los gobernantes, para que pues haya un cambio en su entorno. Entonces, pues también es sabido que hay una autocensura. De por sí, pues los medios de comunicación, sobre todo los impresos, pues viven de la pauta publicitaria. Entonces a veces uno tiene que dejar de publicar ciertas cosas, o no ciertas cosas, sino a veces información. Tendría que condensar información porque no hay el suficiente espacio en una cuartilla, en una página o en el espacio que se le asigne al periodista para desarrollar la noticia, porque hay una pauta publicitaria ahí. Entonces, pues en eso, digamos que sí hay como cierta restricción. De resto, creo que los medios de comunicación pues sí están cumpliendo con su deber. Quizá pues en algunas circunstancias no como se debería, pero sí lo están haciendo. Bueno, pues yo no diría que delitos como tal, sino de pronto algunas circunstancias que no se ajustan o en las que de pronto algún periodista puede incurrir, quizá por desconocimiento o por falta de atención. Por ejemplo, en el caso, lo que mencionaba hace un momento de los periodistas judiciales, que deben tener cuidado con los nombres, deben tener cuidado con las palabras, porque no es lo mismo un imputado que un condenado, por ejemplo. Entonces, quizá de pronto en esos errores se puede caer. De pronto en la forma como se manejen las noticias, quizá de una manera que lo que busca es vender y en algunas ocasiones no informar como se debería. Bueno, en cuanto al amarillismo, bueno, pues ahí hay de alguna manera una cierta discusión sobre qué sería y qué no sería amarillismo. Pero yo creo que principalmente ahí es que no delito como tal, sino que hay algo un poco que riña con la ética, y es hasta dónde mi afán de vender una noticia puede llegar a afectar la sensibilidad de alguien que está implicado. En el caso de un muerto por diversas circunstancias, un homicidio, un accidente de tránsito, una muerte accidental. Entonces, hasta dónde el periódico, el medio de comunicación, pues cuenta esa noticia de tal manera que lo que busca es vender, ofreciendo detalles, ofreciendo cosas que quizá la familia, pues cuando lo lea o lo vea en el periódico, se va a sentir afectada. Lo primero es que pues, si el error es cometido por un periodista, debe acercarse al periodista, tratar de aclarar la situación. Es decir, si el periodista ha manifestado algo que no es cierto o que atenta contra el buen nombre de esa persona, pues la primera instancia es que el implicado debe acercarse al periodista y con pruebas pues manifestarle que está equivocado, de tal manera que el periodista, si es el caso de la prensa escrita, pues al otro día pueda sacar una rectificación de esa circunstancia que pudo haber afectado. De no hacerlo, pues ya debería entrar a tomar acciones legales en contra del periodista, porque pues está vulnerando su derecho al buen nombre. No he sido vinculado.
Bueno, en ese caso pues no tengo mucho conocimiento, pero creería yo que pues se debe a los intereses que se manejan dentro del medio de comunicación. Entonces, si es un medio que trata de manera especial o especializada ese tema, pues quizá tenga alguna preferencia o alguna inclinación. Entonces, supongo que eso sería como las causas por las cuales se restringe. Pues la verdad no tuve tarjeta profesional, entonces no la he conocido, no sé qué es tener tarjeta profesional. Para mí pues es como irrelevante el tener o no tener una tarjeta profesional. Es el hecho de hacer bien su trabajo, de tener su carnet de la empresa con la que esté trabajando, el medio de comunicación con el que esté, y creo que esa es como la mayor o la mejor carta de presentación que puede tener el periodista. No, víctima de censura, no. En algunas circunstancias, pues digamos que lo que siente uno es frustración frente a algunos trabajos que uno quiere hacer y a veces es complicado hacerlos. Pues obsoleta la ley completa. Estamos en el 2015, las circunstancias han cambiado, la aparición de diferentes medios de comunicación, formas de comunicarse, entonces, pero creo que mucho de lo que había en ese entonces ya actualmente ha cambiado, entonces habría que revisarla y cambiarla en su mayor parte.